En esta segunda parte de la puesta a punto, resolveremos una serie de cálculos aplicando los métodos más eficientes y así poder completar las distintas columnas de la mejor manera. Y vamos a comenzar por calcular el precio con descuento. En la planilla con la que veníamos trabajando y a la cual le aplicamos distintas características de formato, ahora le vamos a hacer los cálculos para completar las columnas. Tenemos el nombre del producto, de qué origen es, un número de lote, tenemos también la fecha de vencimiento de la sustancia y el precio. Tenemos disponible entonces por aquí en la celda B19 un porcentaje de descuento que es el que vamos a aplicar a todos los precios. Entonces lo que vamos a hacer es escribir la fórmula correspondiente, teniendo en cuenta que siempre queremos escribir la fórmula una sola vez y después poderla copiar hacia las celdas siguientes sin tener que hacerle ninguna modificación y de forma tal que la fórmula precisamente refleje el resultado que nos interesa. Entonces, comenzamos como siempre con un signo de igual. Vamos a hacer un clic sobre el precio y luego vamos a hacer lo siguiente. El cálculo que vamos a resolver ahora no es la única manera de resolverlo, pero quizás sea la que resulte más clara a los efectos de la explicación. Al precio le vamos a restar el importe del descuento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el signo de menos y escribir la fórmula correspondiente al descuento, que sería el mismo precio multiplicado por el porcentaje de descuento. Teniendo en cuenta, como dijimos antes, que esta misma fórmula tenemos que poderla arrastrar y tiene que funcionar bien para todos los demás medicamentos, lo que debemos hacer es tener presente que esta dirección, la dirección de la celda B19, que hace referencia al descuento, no debe cambiar. Entonces la vamos a escribir como una referencia absoluta, para lo cual vamos a presionar la combinación de teclas Shift F4. De esa manera la referencia queda convertida en una referencia absoluta, se le agregan los signos de pesos y al presionar Enter conseguimos el cálculo. Luego elegimos la celda y arrastramos hacia abajo para obtener el resultado. Algunas de las cifras nos dan con decimales, otras sin decimales o con cantidad variada de cifras decimales y entonces vamos a emparejar. Vamos a aprovechar a ir a formato, celdas y aquí vamos a elegir la categoría número, indicar que vamos a querer un separador de miles y dos cifras decimales. Aceptamos y quedó pronto esta primera columna de nuestra planilla. Para continuar el trabajo, calculemos ahora, completemos la columna de vigencia. Lo que queremos saber en esta columna es cuántos días de vigencia tienen estos medicamentos. Entonces, tenemos la fecha de vencimiento por un lado y por otro lado tenemos disponible en la celda B2 la fecha del día, la fecha actual. Si nos fijamos y elegimos esta celda, vamos a ver que lo que hay escrito en esta celda, lo que se ingresó, no es una fecha concreta, sino que es el resultado de la función hoy, que como sabemos la función hoy nos devuelve la fecha del día. Y esto quiere decir que cada vez que esta planilla se abra, este dato se va a ir actualizando día con día, de manera que la cantidad de días de vigencia va a ir variando también día a día. En este caso entonces lo que vamos a plantear es una resta. Hemos comentado también en alguna oportunidad que las fechas son internamente para Calc un número entero, ¿sí? A cada fecha, a cada uno de los datos de fecha, le corresponde internamente un número entero. Es por eso que la resta de fechas o sumarle una cantidad X de días a una fecha son operaciones que se plantean
normalmente como si fuera cualquier otro tipo de dato numérico. Entonces, en este caso, colocamos el signo de igual, elegimos la fecha de vencimiento y a esa fecha le vamos a restar la fecha actual. Nuevamente tenemos el mismo caso que en la columna anterior. De estas dos celdas que forman parte de nuestra fórmula, una de ellas tiene que permanecer fija. A la hora de arrastrar, la celda B2 tiene que no moverse, ¿verdad? Tiene que mantenerse como un dato constante, en tanto que la celda D5 va a ir cambiando porque queremos ir tomando cada una de las fechas de vencimiento. Entonces, nuevamente, vamos a presionar Shift F4. De esta manera, cuando presionemos Enter, lo que se obtiene es un número entero. 311 en este caso son los días que faltan para que este medicamento esté vencido. Nuevamente arrastramos, o podemos también hacer doble clic y Calc arrastra las fórmulas directamente. Aquí, por ejemplo, vemos un número negativo en este caso, lo cual nos indica que este medicamento, si nos fijamos, tiene fecha de vencimiento del 1 de enero del 2019, ya está vencido, tiene 42 días de vencido ya. Bien, siguiendo ahora con el trabajo, vamos a calcular la columna destino, teniendo en cuenta la siguiente consigna. En la columna destino debe decir a dónde, a qué sucursal irá destinado cada uno de estos medicamentos, teniendo en cuenta lo siguiente. Nos vamos a guiar por el número de lote. Si el número de lote es un número mayor que 3000, entonces dicho medicamento irá a la sucursal de Paysandú. En tanto que, de lo contrario, si no es mayor que 3000, el medicamento irá a la sucursal de Maldonado. En este caso, entonces, necesitamos completar la columna destino con uno de dos valores posibles. Tal como vimos en el curso básico, existe una función que nos permite establecer un control o una prueba lógica y en función del resultado de esa prueba lógica decidir qué resultado aplicar. Entonces, la función es la función sí. Sabemos que las funciones las podemos digitar directamente desde el teclado o podemos utilizar el asistente para funciones que tenemos por aquí, pero es más fácil, por lo menos creo que es una opción que nos permite ir razonando el trabajo, el escribir la función desde el teclado. Vamos entonces al signo de igual, luego el nombre de la función, abrimos paréntesis, observemos que Calc nos ofrece una mínima ayuda que nos indica cada uno de los argumentos que debemos escribir. El primero es una prueba lógica. Es una fórmula de tipo lógico que compara dos valores y que devuelve como resultado verdadero o falso. En este caso, nuestra prueba lógica será comparar el número de lote preguntando o comparando con el valor 3000. Estamos hasta ahí diciendo si C5 es mayor que 3000. Ahí completamos el primer argumento, colocamos un punto y coma de separación y ahora hay que colocar el valor si verdadero, es decir, qué es lo que nosotros queremos que aparezca en la columna destino cuando esa condición se cumple. Cuando C5 es mayor que 30, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el destino que le voy a dar al producto? Dijimos que el destino sería la ciudad de Paysandú. Entonces lo que hacemos es escribir entre comillas, puesto que se trata de un texto, el nombre, en este caso, de la ciudad. Cerramos las comillas.
Así completamos el segundo argumento, es decir que nuevamente colocaremos un punto y coma, y ahora tenemos que decir cuál es el valor si la prueba lógica es falsa. En este caso, si la prueba lógica es falsa, es decir, si el lote no es mayor que 3000, el destino será Maldonado. Escribimos, cerramos las comillas, cerramos los paréntesis y presionamos Enter. Calc realiza la prueba, como vemos en este caso el lote era 2015, es decir, no es mayor que 3000, aplica la segunda alternativa. De la misma manera que antes, con un doble clic, podemos copiar la fórmula. Ahora que completamos la información en esta hoja, pasemos a la hoja estadísticas. Aquí necesitamos resolver 3 cálculos. Determinar la cantidad total de medicamentos que tenemos en la lista, la fecha de vencimiento más lejana en el tiempo, dicho de otra forma podríamos decir pensando en la línea de tiempo que ya habíamos comentado que maneja Calc, podríamos decir que se refiere en este caso a la fecha máxima de las que tenemos disponibles. Y por otro lado, el promedio de los precios con descuento. Todos los datos que necesitamos para aplicar estos cálculos están en la hoja listado. No hay ningún problema, nosotros trabajando dentro del mismo libro o incluso entre libros, pero en este caso dentro del mismo libro, aunque los datos no estén en la hoja donde queremos ver el resultado, igualmente se pueden resolver. Lo que vamos a aplicar además son 3 funciones de las llamadas estadísticas. La primera función es la que cuenta celdas ocupadas. La segunda, para calcular la fecha más alejada en el tiempo, como decíamos, es la fecha máxima, la función se llama max. Y la última es precisamente la función promedio. Entonces lo que vamos a hacer es escribir. La función que vamos a usar es la que cuenta celdas ocupadas. No importa si tienen un número, un texto o una fecha. Si está ocupada, la función la cuenta. Entonces abrimos el paréntesis y nos vamos a la otra hoja. Los datos que necesitamos para trabajar están en la otra hoja. Una vez que abrimos el paréntesis, entonces hacemos clic en la etiqueta y lo que vamos a contar son simplemente los nombres de los medicamentos, de los productos. Seleccionamos todo el rango, presionamos para cerrar el paréntesis y simplemente presionamos Enter para que automáticamente Calc nos lleve a la hoja del resultado. Para la fecha vamos a hacer lo mismo. La función en este caso se llama max. Abriremos paréntesis y observemos precisamente este detalle. Una vez que abrí paréntesis, puedo cambiarme a la hoja donde están los datos. Voy a seleccionar en este caso los rangos de las fechas de vencimiento. Y aquí mismo, estando en esta hoja, voy a cerrar el paréntesis y voy a presionar la tecla Enter. No necesito volver a la hoja estadísticas. La vuelta a la hoja estadísticas se realiza automáticamente cuando presionemos la tecla Enter. La mayor de las fechas entonces en el rango es la que corresponde al 18 de enero del 2021. Ahora voy a utilizar la función promedio. Y en este caso es el promedio de los precios con descuento. Entonces nuevamente voy, selecciono todos los precios, cierro paréntesis y presiono Enter. De esta manera entonces resolvimos los 3 cálculos tomando información que teníamos en otra hoja. Bien, para terminar entonces con la demostración, simplemente vamos a armar un gráfico que represente la información que tenemos en esta hoja, datos históricos.
para mostrar precisamente el funcionamiento del asistente para gráficos y lo sencillo que es generar una representación gráfica de datos que tengamos en una planilla. Antes que nada, y simplemente para revisar, vamos a darle un formato a este trabajo. Vamos a colocar simplemente negritas en los títulos, vamos a centrar y las cifras vamos a alinearlas a la derecha, que es donde normalmente las ubicamos, y para terminar vamos a sumar las columnas de la manera más sencilla posible. Vamos a seleccionar todos los datos que tenemos más las celdas donde queremos los resultados y rápidamente, presionando el botón de suma que se encuentra en la barra de fórmulas, obtenemos las cifras. Las cifras que quedan en este caso, porque el formato ya estaba previamente en las celdas, alineadas a la izquierda y sin los puntos de separación. Entonces lo que vamos a hacer es elegir cualquiera de estas cifras que ya tienen el formato que nos interesa y lo vamos a copiar utilizando el pincel a estas otras. Y de paso vemos una forma rápida también de aplicar un formato sin tener que estar investigando cuáles son las características, simplemente replicando un formato que ya tengamos definido en alguna parte de la hoja, o incluso cuando a veces traemos o abrimos una planilla que no hicimos nosotros y que ya está formateada. Esta es una forma útil de replicar sin tener que estar investigando a ver cuáles son las características que tiene ese formato. Tenemos entonces la planilla que queremos representar gráficamente. Se trata de distintos proveedores y de las compras que les hicimos a lo largo de 4 años registrados. Entonces vamos a seleccionar toda la información. ¿Sí? No vamos a tomar los totales porque tomar los totales en este caso desvirtuaría nuestro gráfico. Seleccionamos la información, menú insertar, gráfico, y ahí ya vemos que aparece el asistente, pero que además el gráfico, una primera versión del gráfico, ya está disponible. En el primer paso vamos a elegir el tipo, podría ser este. Tenemos la opción de colocarlo como una vista 3D, que nos da una apariencia, si se quiere, un poco más vistosa. En el siguiente paso lo que tenemos que indicar es el rango de datos que vamos a representar, que en este caso ya lo marcamos previamente, entonces en principio no habría nada más que decir. Fijémonos que dice aquí que la primera fila se usa como etiqueta. La primera fila es la de los años y eso está usado aquí para armar la leyenda. Y que la primera columna también se usa como etiqueta, y si nos fijamos es la información que aparece en el eje X. Las otras opciones que aparecen en este paso, que es el del rango de datos, tienen que ver con cómo distribuir el rango de datos dentro del gráfico. En este caso, la opción que está marcada es que las series de datos están en columnas. Y si nos fijamos, lo que Calc realiza o interpreta es que la primera columna del rango que le marcamos originalmente son los valores o las categorías que coloca sobre el eje. Y para cada uno de estos valores toma una serie, toma cada una de las siguientes columnas y esos son los valores que representa. Si le marcáramos la otra opción, veríamos cómo el gráfico automáticamente cambia y en vez ahora de representarnos en el eje X cada uno de los países, lo que nos representa es cada uno de los años. Será cuestión de decidir a la hora de tener que resolver una tarea qué es lo que a nosotros nos interesa, cuál de las dos interpretaciones o cuál de las dos distribuciones de datos es la que
refleja mejor lo que queremos representar. En este caso lo vamos a dejar como estaba originalmente, series en columnas. En el siguiente paso tenemos más opciones para definir las series de datos. Esto no era tema del curso básico, sí será tema en nuestro curso avanzado y más adelante le daremos tiempo para poder revisar cada una de las opciones que aparecen en este cuadro y cuál es la utilidad que tienen. Por ahora simplemente diremos que aquí aparece más información, más detallada la información referida a el rango de datos que marcamos originalmente. En el siguiente paso lo que tenemos es la posibilidad de agregarle un título y un subtítulo a nuestro gráfico y a su vez títulos para los ejes. El eje X, que es el eje horizontal, el eje Y, que es el eje vertical, en el cual en este caso se están representando las cifras, y el eje Z, que corresponde a este eje que aparece aquí como inclinado y que solo tendremos disponible cuando el gráfico que se realice sea un gráfico de 3 dimensiones. Lo otro que podemos determinar desde este lugar es la posibilidad de si queremos mostrar o no la leyenda, y en el caso de que la queramos mostrar, en qué lugar la vamos a ubicar, si a la derecha como está en este caso, o en la parte inferior o superior del gráfico, o a la izquierda. Esto también es una cuestión de presentación, se pueden probar las distintas opciones y elegir la más apropiada. Así de simple podemos generar un gráfico. Finalizamos en este caso, el gráfico queda establecido, queda marcado, podemos ver que queda como enmarcado en con un borde de color gris, y que en las esquinas y en la mitad de cada lado aparece un pequeño punto o marcador. Vamos a poder ver que cuando estamos en esta modalidad de presentación, a este modo se le llama modo de edición, vamos a tener la posibilidad de hacer un montón de modificaciones al gráfico que también las vamos a ver un poco más adelante. Si hacemos clic por fuera de ese marco, el mismo desaparece y simplemente nos queda el gráfico ya como un objeto sobre la hoja que vamos a poder, por ejemplo, cambiar de tamaño, cambiar de ubicación o incluso borrar si no estuviéramos de acuerdo con el trabajo resuelto. Hasta aquí entonces la demostración de los temas principales que tienen que ver con un curso básico, ¿sí? Dentro del curso básico vimos estas cosas y algunas más, pero sobre todo las que presentamos en este video y en el anterior nos van a ser de utilidad para poder continuar avanzando en el conocimiento de la planilla de cálculo. Así que revisen los temas y consulten cualquier cosa que necesiten.